Hola a todos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de nuestro podcast Euphoria Talks. Estoy feliz de estar aquí con este par de invitadas increíbles que se tomaron su tiempo para compartir, para que hablemos profundamente de lo que hoy entraremos en profundidad y es la vida no es un ABC. No sé si a ustedes les ha pasado y a los que nos están viendo que estamos condicionados o socialmente venimos condicionados a vivir cada sueño, cada etapa de nuestra vida con un ABC, con un único camino que recorrer, casarnos, conseguir dinero, tener hijos. Nuestra proyección profesional también está encaminada y vivimos sueños temporales y no atemporales. O sea, en cualquier edad podríamos llegar a cumplir nuestros sueños. Y quiero introducir a mis dos invitadas. Es Esthercita, pastora de casa, terapeuta ocupacional y experta. Viviste un montón de tiempo en el área profesional en el sector público y privado afuera de la iglesia. Ahora quiero que nos cuentes un poquito del tema. Y Joa, invitadísima también a nuestro podcast y es conferencista, empresaria, mamá. Quiero que ustedes dos me puedan contar un poquitico de quiénes son ustedes y sus roles como mujeres en todo. Esthercita, cuéntanos un poquito. Bueno, pues antes que nada, soy esposa, madre, abuela, feliz en este tiempo de la vida. Como mencionabas, durante mucho tiempo, pues estuve ejerciendo profesionalmente, me formé como terapeuta ocupacional y las oportunidades me llevaron hacia el área de salud mental. Estuve trabajando mucho tiempo con el tema de adicciones, me especialicé en adicciones y eso me abrió el camino para empezar a trabajar con diferentes poblaciones donde estaba el problema del consumo de sustancias. Y así fue incursionando de estar trabajando primero en clínica con personas con enfermedades, con trastornos mentales, y luego hacia el sector social, trabajando con población habitante de calle, con jóvenes vinculados a la delincuencia, con diferentes como situaciones psicosociales, donde podía como diseñar estrategias, modelos de intervención para pues, abordar estas diferentes problemáticas desde el individuo y luego como desde la colectividad. Fabuloso. No conocía todo este background de Esthercita, así que gracias por estar acá, por tomarte el tiempo de compartir con todos nosotros. Y Joa, cuéntanos un poquito, en resumen, sé que haces muchas cosas en la vida, pero en resumen, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, muchas gracias, igual la Euforia por esta invitación. Yo feliz de estar acá. Yo también me defino muy como mi rol como mujer, como mamá. Por supuesto, en la vida profesional he transitado por varios escenarios, pero hoy en día me desempeño como empresaria, como conferencista y coach. Estoy súper enfocada en desarrollar el máximo potencial de los seres humanos. Ahí trabajo en diferentes frentes. Tengo mi organización donde potenciamos justamente a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, para que sean estas grandes protagonistas del futuro. Y bueno, he pasado por sector público, sector privado, por la academia. Mi base, de hecho, es ser académica y, bueno, emprendedora social, súper entregada a esta misión de inspirar, empoderar y conectar a más seres humanos. Me encanta porque se definen en varios roles en la vida y a veces sé que muchos de los que nos están escuchando ahora se sienten como, ¿cómo hago malabares para llevar todo esto a cabo en cualquier época de la vida? Yo ayer estaba pensando, desde que somos chiquitos, muy 2 años, si te empiezas a atrasar en algún proceso psicomotor o de desarrollo, es como, no, estás atrasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No estás hablando y así creo que desde que nacemos estamos forzados a llevar un ritmo general para todo. ¿Ustedes en algún momento se han sentido como, oiga, el tren me está dejando en esto que quiero hacer, que quiero emprender o que decido hacer? Creo que justo estábamos hablando con Joa sobre eso y tenemos como una historia común y es que iniciamos muchos procesos muy jóvenes, em, abordando diferentes roles a muy temprana edad. Entonces creo y me pasó que fue como al contrario, como que Ok. corrí demasiado,
para intentar como responder a todas las exigencias que había sobre mí. Eh, y bueno, creo que de eso salen muchos aprendizajes porque a veces la carrera es demasiado intensa y tú te pierdes un poco en eso y terminas agotado. Bueno, yo creo que sí, me uno ahí. Yo fui madre muy joven, e inicié creo que muchos procesos de la vida que en el estándar le dicen a uno, bueno, usted, no sé, crece, luego se casa, y luego sí tiene hijos, y como, sí, como si la vida fuera un plan único, ¿no? Y yo creo que fui todo lo contrario. Entonces, creo que he concluido muchas cosas a raíz de mi propia historia de vida y es eso, yo creo que nunca es tarde y como tampoco pueda que nunca sea tan temprano. Yo creo que ahí es importante como enfocarnos en que no importa si tienes 40, si es el martes, si es a las 11, si es en la noche, en la mañana, siempre el mejor momento para hacer, para vivir o para hacer lo que quieras hacer, eso es aquí, es ahora. Entonces creo que ahí yo he entendido que nunca lo he hecho tarde o tampoco nunca lo he hecho tan temprano. Y eso me ha quitado un montón de carga, porque entonces yo me he enfocado es en quién soy, mi historia, cómo estoy viviendo, mi propósito, y me enfoco en eso. Y como desde eso único, esa historia única, pues podemos construir e inspirar a otros desde quitarnos esa carga. Creo que lo primero es eso, pero a mí especialmente me cuesta el tema de los estereotipos, sobre todo en temas de maternidad. ¿Ustedes cómo se han quitado un poquito? No sé, pónganme denme un ejemplo específico en sus vidas, como tuve que hacer esto y esto para quitarme esta carga porque mi familia, también viene la familia extendida a opinar un poco y a influir un poco en el tema de decisiones en matrimonio, maternidad, ser empresaria. ¿Qué cosas ustedes han tenido que decidir y qué conversaciones han tenido que tener para dejar de sentir este peso de, oiga, no, no es tarde para emprender, no es tarde para hasta con uno mismo? O sea, tus bloqueos mentales, como cuéntenme un poquito alguna historia en particular de ustedes. Bueno, yo creo que eso que tú mencionas, Anita, tiene mucho que ver con descubrir tu yo auténtico, descubrir realmente qué es lo que persigues en la vida, porque creo que cuando yo lo descubro, eso permite también impactar a otros, porque no estamos solos, somos interdependientes. Y creo que eso a mí particularmente me llevó a tomar decisiones en muchos momentos porque efectivamente viví mucha presión, también mamá muy joven y asumiendo, como decía ahora, como mucha responsabilidad en muchas demandas, pero un momento en que entendí que tenía que poner límites. Y creo que eso es muy importante, aprender a decir no, aprender a establecer esos límites, aprender a priorizar y a entender realmente dónde debes estar, qué debes hacer en un momento determinado. Creo que eso es fundamental porque si no llega un momento donde tú pierdes el equilibrio y cuando yo pierdo ese equilibrio, lo están perdiendo también los que están conmigo, ¿ves? Entonces, si estoy pensando no solo en mí, sino también en los que amo, en los que me rodean, debo cuidar muchísimo ese equilibrio personal porque eso de alguna manera los va a afectar. Entonces, creo que todos caemos en esas equivocaciones de permitir la presión, de Totalmente. permitir la exigencia, de que te digan cómo lo tienes que hacer, en qué momento lo tienes que hacer. Pero yo creo que a medida que avanzamos y maduramos, vamos descubriendo que nosotros debemos hacernos cargo, ¿ves? Y debemos tomar decisiones y no podemos estar soltando el timón de nuestra vida a los demás. Totalmente, totalmente. En medio de tu carrera, ¿has sentido que la presión social existe en seguir un único camino de vida o es algo autoimpuesto? O sea, porque a veces siento que también es la sociedad o mis cercanos están bien con lo que estoy haciendo, pero es algo que yo me he autoimpuesto o realmente existe estos patrones o estas directrices sociales de qué hacer o cómo hacer las cosas. Sí, yo creo que sí lo vemos justamente un ejercicio de evolución natural, orgánico, cuando somos pequeñas, pequeños.
siempre tenemos como estos referentes, ¿no? Los famosos role models. Nos fijamos en lo que hace papá, mamá o aquella persona que admiramos en casa y así como vamos creciendo en el colegio, en la universidad. Y empezamos a buscar estos, ¿no? referentes, estos espejos los que estamos constantemente reflejándonos y diciéndonos, oiga, yo quisiera ser como esta persona, ¿no? Y de alguna manera es consciente e inconsciente las creencias que yo empiezo a adquirir, esa construcción de mi modelo mental en el que digo, es que hay que ser exitoso o exitosa cuando tenga casa, carro, beca, un perro, la piscina en el patio de la casa, o por el contrario, ¿cómo empiezo yo a fijarme que fue lo que yo empecé a hacer? A ver, yo tengo que entender acá una cosa muy particular en mi historia personal, y es que yo fui madre casi que adolescente, ¿no? Entonces, haber entendido las particularidades de mi historia, de mis aciertos, mis desaciertos, mis pausas, mis aceleres, todo, le dio como esta propia impronta y lo que dice Esther, tu autenticidad, empezarte a fijar, bueno, esto todo tiene un propósito, esto todo tuvo un sentido en la vida. No tanto sigue el estándar, sino escucha tu corazón y empieza a seguir ese propósito. Construye una autenticidad en la que te sientas cada vez más cómoda contigo misma, más cómodo con lo que estás haciendo, con esa coherencia de la vida, con ese sentir, pensar y actuar que sean coherente, que te dé sentido, que te diga, bueno, pueda que esto no sea famoso, exitoso para ti, pero para mí lo es. Entonces, redefinir el éxito, redefinir qué es felicidad, incluso redefinir qué es para ti algo en la vida es súper importante, porque nos enseñaron una cosa en la escuela, Totalmente. en los medios, pero lo que ya tú acogiste como tu propia definición es lo que empieza a marcar el ritmo de la vida. Uf, eso me lleva a mí a pensar, el éxito no es un destino, el éxito es un camino que decidimos recorrer y a veces vemos como el referente de la casa y no valoro mi comienzo que estoy como, ya tengo una familia, estamos en arriendo, lo que sea o vamos en camino a esto y empezamos a autodemandarnos y a compararnos y la comparación yo siento que siempre nos lleva a tener una vida un poco Frustrada. totalmente, sí, todo el tiempo nos estamos frustrando pero sí, pero no es como lo que tiene esta. Siempre me hace falta algo. Siempre, siempre hace falta algo, entonces es lindo poder ver el camino de nuestra vida como el éxito, como estoy recorriendo un camino, estoy aprendiendo qué pequeñas victorias yo necesito celebrarme hoy que hemos logrado y cómo denme las dos estrategias para salirse de este embrollo de el éxito tradicionalmente, como lo llamamos. Me gradúo, tengo un trabajo exitoso, tengo una familia perfecta, tengo casa, tengo carro, o sea, el checklist de soy exitoso. ¿Cómo me salgo un poco de esto y cómo construyo ese propio camino de éxito en mi vida? Pues mira, Anita, que con eso que tú mencionas y explorando y descubriendo muchas cosas en la vida, yo particularmente he logrado entender y encajar todo desde la vida espiritual. Y sabes que entendiendo un poco ese propósito de Dios, he descubierto algo que lo habló Salomón, y es que el éxito no es correr muy rápido, no es ir a la ligera, no es nuestra habilidad, no son muchas de esas cosas, sino sabes que tiene que ver, y lo dice ahí, habla de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. El lugar correcto en el momento oportuno. Es decir, hay lugares y hay tiempos que son correctos para la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo con un propósito. Entonces, si tú me preguntas, ¿yo qué recomendaría? Creo que debemos perseguir ese propósito, porque hay un propósito perfecto, trazado por Dios para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, por la presión, por las expectativas, por las demandas, creo que muchas veces estamos corriendo tras el propósito de otros y no estamos entendiendo el nuestro. Creo que eso es fundamental, y creo que también es importante entonces entender que no se trata
de si voy muy rápido, si voy muy lento, porque también hay un tiempo para todo, ¿ves? Y hay un ritmo personal. Y cuando yo me cuestione eso, tengo que pensar, ¿es tarde para qué? ¿O para quién? ¿O es temprano para quién? ¿O para qué? Entonces, es ir a ese ritmo que tengo, que trae equilibrio, y es entender y perseguir ese propósito. Uf, eso me encanta porque aquí desmiente totalmente de que no hay un camino. El propósito es individual. Cada uno viene equipado con habilidades, talentos, dones específicos para la tarea que Dios te llama a hacer. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en donde vayas, tienes un camino único por recorrer y tuyo en medio de tus tantos roles como Yo creo que yo me voy a sumar, Ana, a Esther en el sentido de, a ver, la vida es un lienzo del mismo momento en el que vienes a la vida, es blanco. Lo vas construyendo con lo que vas viendo, ¿no? Esa realidad que tú vas permeando los contextos, por supuesto, son como un primer molde que tienes tú a disposición, pero siempre vas a tener el libre albedrío de construir y ver otras cosas, de alimentarte, nutrir. Entonces yo creo que acá quiero conectar muchas cosas. El camino de la autenticidad y del propósito, que sin duda pienso que es esa brújula interior en el que uno cancela ese constante ruido de afuera, ese, vamos a ponerlo también como esa infoxicación constante que estamos teniendo en la comparación. Otros lo están haciendo así, el éxito para ellos o cómo lo lograron fue así. Pero ¿qué tal si miras hacia adentro, conectas el corazón, el propósito y empiezas a escucharte cada vez más? Al menos ese fue mi modelo, me funcionó ir hacia adentro, cancelar ese ruido, porque además, entre otras cosas, muy personal. Cuando yo tenía muy 17, 18 años con mi barriguita en la calle, la gente me señalaba. claro. No, o sea, como que, mire, la embarró, metió las patas, ¿no? O sea, la gente te juzga. Lo que encuentras muchas veces afuera es un juicio constante y si uno se creyera todo eso y permite que eso le llegue a uno al corazón, pues entonces apague y vámonos, uno ya no iría hacia adelante. Entonces, Y yo creo que, que perdón, sí. perdón, solo es difícil ser fiel a eso, o sea, como a esa brújula o encontrarla como que suene más fuerte que todo lo que está pasando a tu alrededor y más, no sé, tu historia a los 18 años, uno está definiendo su personalidad, sus intereses y es difícil poner límites a esa edad. Pero fíjate que eso que acabas también de decir me lleva al punto de, ¿sabes qué? Fluye. Fluye, hay un plan divino, si se quiere poner en esos términos también, hay algo ahí para ti mucho más grande. Siempre va a haber algo superior y tienes que confiar y creer con fe de que las cosas se van a ir poniendo como en su correcto orden, de que vas a encontrar a la persona, la situación y que vas a vivir lo que está para ti. Yo siempre he dicho que yo, y lo digo con total convicción, Dios úsame, yo soy el instrumento y así es que yo he avanzado. Entonces Él me pone donde yo tengo que estar. Si tengo que estar al otro lado del planeta, pues estoy al otro lado del planeta. Si voy a estar en mi casa o si tengo que decirle a una persona algo que necesitaba escuchar o todo lo opuesto, si necesito escuchar a alguien y que esa palabra era la necesaria en ese momento, eso es lo que muchas veces hay que liberar, porque cuando pensamos que la vida es un plan exacto, ¿no? Como A, B, C o uno 2 3, ¿no? Dejas como que le quitas esa opción a que la vida te sorprenda, Total. a que hay algo bonito ahí para ti y que tú no sabes qué es todavía, ¿no? Es como la imagen, yo tengo a la imagen del niño con el osito y Jesús atrás con un oso todavía más grande. No, que pues entrégalo porque hay algo mucho más grande ahí para ti. Wow. Es que, sabes, Anita, que creo que una gran dificultad que tenemos la mayoría de los seres humanos es que en serio queremos vivir la vida de los otros. Uf, Queremos vivir la vida de los otros se ve y no la bonito. propia. Uf, Claro, te parece perfecta, exacto. eh, como que siempre nos damos muy duro y estamos viendo lo que no soy, lo que no tengo, lo que no he logrado, lo que no he alcanzado, pero se nos olvida quiénes somos. ¿M? Y creo que eso es lo que determina cómo vamos a caminar por la vida, cómo entiendo la vida, cómo me entiendo a mí misma
Y sabes que hay un punto donde en ese descubrimiento espiritual a mí me impactó mucho encontrarme con una palabra que dice claramente que nosotros somos obra maestra de Dios. O sea, eso habla de una obra perfecta. Él en cada uno de nosotros ha puesto una impronta, ha puesto propósito, ha puesto cosas tan particulares, pero siento que ese afán, esa carrera de vivir la vida de los otros nos hace perdernos de la nuestra, nos hace perdernos de la nuestra y creo que hay mucho ruido. Estamos viviendo una vida con demasiado ruido. Las redes sociales creo que funcionan para muchas cosas, pero en este momento distraen, imponen muchas presiones, muchas expectativas, estándares, y esos ruidos no nos dejan escuchar. Y sabes que estoy convencida de algo y es que Dios siempre habla a tu corazón. Siempre, Totalmente. siempre. Uno va caminando y uno interiormente está reconociendo qué debe y qué no debe hacer. Entonces, lo que pasa es que muchas veces permitimos vivir con esa disonancia. Sé que no lo debo hacer y lo hago. Sé que no debo estar en este lugar y me pongo en ese lugar que no era para mí. Y creo que ahí es donde viene la frustración, es donde viene ese fracaso. Pero vuelvo como a esa idea de definitivamente no podemos vivir la vida de los otros. Tenemos que recordar siempre que en ese diseño perfecto que somos cada uno de nosotros, hay algo propio. Hay algo propio. Totalmente. Y me quedo con ese principio de empieza con tu esencia. ¿Cuál es tu brújula? ¿Qué es lo que está direccionando tu vida? Y calla lo que tengas que callar, ten las conversaciones que tengas que tener, pon los límites que debas poner y sé fiel a esa voz y a ese camino que Dios ya trazó para nosotros. Así que gracias por escuchar este episodio, gracias por sus comentarios, por estar y o prestarnos sus oídos. Gracias a ustedes también. Gracias por el tiempo, por su experiencia y me llevo varias cosas en mi corazón que al salir de acá voy a replantearme en mi vida porque es difícil. O sea, es difícil y siento que para los jóvenes, para estas futuras generaciones es difícil ser fiel a su propia voz, a su propio camino. Gracias por llegar hasta acá. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Euphoria Vogue en Instagram y que puedan escuchar nuestro próximo episodio. Nos vemos. Chao.